¿Qué pasaría si te dijera que el destino económico de todo un país puede transformarse de manera radical, sin la necesidad de pedir ni un solo centavo prestado al extranjero? Quizás lo primero que pienses es que se trata de una utopía, una de esas historias que suenan bien en teoría, pero que la realidad se encarga de desmontar. Sin embargo, la historia que hoy te cuento sucedió bajo el sol inclemente de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, y es mucho más que una anécdota. Es un ejemplo que desafía décadas de certezas aceptadas sobre desarrollo y deuda en África y el mundo en desarrollo. Imagínate la escena. 1000 autobuses relucientes, pintados con los colores rojo, verde y oro de la bandera burkinesa, arrancan sus motores al unísono. El estruendo no solo despierta a la ciudad, sino que sacude la conciencia de todo un continente. No es un simple desfile ni una inauguración protocolaria. Es la materialización de un sueño largamente postergado, el símbolo de una revolución que pocos creían posible. Pero lo más impactante no es el número de autobuses ni la magnitud del proyecto, sino el hecho de que por primera vez en la historia reciente africana, un país sin salida al mar, asediado por conflictos internos y recursos limitados, logra financiar un megaproyecto público sin recurrir a préstamos internacionales. Todo el dinero provino del oro y el algodón burkineses, dos recursos que durante décadas solo sirvieron como garantía para obtener nuevos créditos. Ahora, ese oro y ese algodón se transforman en bienes tangibles, rodando por las avenidas y cambiando la vida cotidiana de miles de personas. Esta hazaña representa mucho más que una mejora en el transporte público. Es un golpe maestro a la lógica que durante más de medio siglo ha mantenido a muchos países africanos en un ciclo de endeudamiento y dependencia. Burkina Faso demuestra que es posible romper con los viejos dogmas. Disciplina, transparencia y fe en los propios recursos pueden ser la base de una nueva soberanía económica. Ahora bien, ¿cómo fue posible semejante transformación? ¿Qué escenarios históricos y contextos regionales permiten entender el alcance de este acontecimiento? Para responder, es necesario retroceder varias décadas y analizar el origen de la dependencia financiera que ha marcado a tantas naciones del sur global. Durante más de 40 años, Burkina Faso, como muchos de sus vecinos, vivió bajo la sombra de la deuda externa. Cada hospital, cada escuela, cada carretera nueva era el resultado de un crédito negociado en París, Washington o Abiyán. La lógica era aparentemente inapelable. Sin endeudamiento extranjero, no habría infraestructura ni crecimiento. Esta creencia se reforzaba con cada ciclo electoral y cada firma de contrato internacional. El país llegó a acostumbrarse a la presencia constante de misiones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que imponían condiciones estrictas para el desembolso de fondos. En muchos casos, esas condiciones exigían recortes en inversión social, privatizaciones forzadas o la liberalización de mercados agrícolas, afectando la vida cotidiana de millones de personas. Cada nuevo tramo de deuda traía consigo una lista de reformas que, lejos de fortalecer la autonomía nacional, profundizaban la dependencia y limitaban el margen de maniobra del Estado. Tomemos como ejemplo la construcción del Hospital Universitario de Ouagadougou en los años 90 del siglo pasado. Financiado íntegramente con créditos franceses, el proyecto incluía una cláusula que obligaba a importar equipos médicos exclusivamente de empresas galas, inflando los costos y dificultando el mantenimiento. Este modelo, replicado en decenas de proyectos, generaba una situación paradójica. Los recursos del país salían en forma de pagos de deuda y compras externas, mientras la población veía poco cambio real en su calidad de vida. La situación era tan generalizada que se acuñó la frase «deuda como destino». En los talleres de la capital y en los campos de algodón del interior, se asumía que sin ayuda internacional no habría futuro. Este pesimismo estructural se transmitía de generación en generación, y cualquier intento de romper el ciclo era recibido con escepticismo o directamente tachado de irresponsable. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la resignación se convierte en motor de cambio.
Pensemos en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la devastación empujó al país a reconstruirse con recursos propios y una disciplina férrea. O en Corea del Sur, que en los años 70 apostó por la industrialización y la educación técnica, reduciendo gradualmente su dependencia de la ayuda extranjera. En ambos casos, el punto de inflexión fue reconocer que la autosuficiencia, aunque desafiante, era la única vía para un desarrollo duradero. En Burkina Faso, la semilla del cambio comenzó a germinar en los pasillos del poder, entre funcionarios cansados de ver cómo los recursos del país se evaporaban sin dejar huella. El detonante fue una crisis presupuestaria que dejó en evidencia la fragilidad del modelo basado en deuda. Una auditoría interna reveló que, solo en el año 2022, se habían perdido más de $20 millones en fugas financieras no detectadas, principalmente por exportaciones subvaluadas y contratos poco transparentes. Fue entonces cuando el gobierno, encabezado por Ibrahim Traoré, tomó una decisión que parecía suicida desde el punto de vista de la ortodoxia financiera: no pedir ni un solo dólar prestado para el nuevo sistema de transporte. En su lugar, se propuso realizar un inventario minucioso de cada ingreso nacional, desde el oro extraído por mineros artesanales hasta la última hebra de algodón exportada. El objetivo era doble: saber con exactitud cuánto dinero ingresaba al país y, sobre todo, por dónde se fugaba. El proceso no fue sencillo. Durante semanas, equipos de técnicos y auditores recorrieron minas, cooperativas agrícolas y oficinas de aduanas. Descubrieron una serie de prácticas que, año tras año, drenaban millones de dólares del erario sin que nadie lo notara. Por ejemplo, una sola empresa intermediaria se llevaba comisiones de hasta el 10% del valor de la exportación de algodón, simplemente por gestionar los trámites aduaneros. Al eliminar estos intermediarios y renegociar los términos de exportación, el Estado recuperó fondos suficientes para iniciar su ambicioso proyecto. Con esa nueva transparencia, el gobierno creó el primer Fondo Soberano de Movilidad de la historia de Burkina Faso. Sin pedir ayuda ni garantías externas, en menos de 3 semanas logró reunir $82 millones, íntegramente provenientes de recursos internos. Para ponerlo en perspectiva, esa suma equivale a la inversión anual de muchos países africanos en proyectos de infraestructura, pero sin el peso de la deuda ni las condiciones impuestas por acreedores extranjeros. Pero la revolución no terminó en los balances contables. Cada autobús fue ensamblado en talleres locales, donde decenas de jóvenes burkineses recibieron formación técnica específica. Carrocerías, motores, sistemas eléctricos. Todo fue montado por manos nacionales, asegurando que el dinero invertido se quedara en el país y multiplicara su efecto en la economía local. La operación tenía un riesgo enorme. Apostar todo a recursos propios significaba caminar al borde del colapso presupuestario, resistir la presión de organismos internacionales y soportar la burla de medios que auguraban un desastre. Incluso dentro del propio gobierno, había voces escépticas. ¿Era posible romper con la deuda sin pagar un precio fatal? Fracasar habría significado más que perder prestigio ante la comunidad internacional. Miles de empleos podrían haberse perdido, la estabilidad social habría estado en juego, y la idea misma de autonomía habría quedado enterrada. Cada decisión era un acto de funambulismo, una apuesta que desafiaba las reglas establecidas del desarrollo económico. Y, sin embargo, los motores de los nuevos autobuses empezaron a rugir en las avenidas. El proyecto dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable, transformando la rutina de miles de personas. Familias enteras vieron cómo el acceso al trabajo, la escuela y los servicios de salud mejoraba de manera tangible. El verdadero desafío, sin embargo, apenas comenzaba. Sostener este milagro económico en el tiempo requería más que un golpe de suerte. Hacía falta disciplina, cohesión social y una vigilancia constante contra las tentaciones de volver al viejo modelo de dependencia. Para entenderlo mejor, vale la pena considerar ejemplos de otros países que intentaron caminos similares. En los años 80, Chile implementó un modelo de fondos soberanos financiados por el cobre, lo que permitió cierta estabilidad fiscal. Sin embargo, la falta de controles internos y la corrupción
erosionaron los beneficios iniciales. Del mismo modo, en Nigeria, los ingresos del petróleo se evaporaron en redes clientelares, frustrando la posibilidad de un desarrollo autónomo. Burkina Faso aprendió de estos fracasos. La transparencia fue la consigna máxima. Cada movimiento del Fondo de Movilidad se publicaba en línea, y cualquier ciudadano tenía acceso a los detalles de ingresos y egresos. Se crearon comités ciudadanos de vigilancia, integrados por líderes comunitarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Esto no solo redujo el riesgo de corrupción, sino que fortaleció el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. La formación técnica continua fue otro pilar fundamental. Las universidades y centros especializados capacitaron a varios cientos de ingenieros, conductores y técnicos locales. Por ejemplo, el Instituto Politécnico de Ouagadougou abrió una carrera específica de mantenimiento de vehículos públicos, asegurando que el conocimiento técnico permaneciera en el país y pudiera adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema. Además, la producción y el mantenimiento nacional se convirtieron en una prioridad estratégica. Por cada tornillo fabricado localmente, se retenía un porcentaje importante de recursos que antes se escapaban en importaciones. Talleres mecánicos, fábricas de repuestos y empresas de software burkinesas se beneficiaron de contratos públicos, generando un círculo virtuoso de empleo y crecimiento económico. La cooperación regional también se transformó. Ahora, Burkina Faso decidía con quién asociarse y bajo qué condiciones. Los acuerdos logísticos y tecnológicos con países vecinos, como Ghana y Costa de Marfil, se negociaban siempre priorizando el interés nacional. Por ejemplo, se establecieron convenios para el intercambio de repuestos y experiencia técnica, evitando la dependencia de proveedores europeos o asiáticos. La digitalización jugó un papel clave. Todos los flujos financieros y operativos del sistema de transporte podían ser monitoreados en tiempo real. Una aplicación móvil permitía a los usuarios reportar irregularidades, y un sistema de alertas automáticas detectaba posibles desviaciones de fondos. Esta vigilancia digital cortó de raíz la corrupción y aceleró la eficiencia operativa. Pero el aspecto más audaz fue la apuesta por la soberanía tecnológica y de gestión. Cada proceso, desde la planificación de rutas hasta la capacitación de personal, se medía y evaluaba periódicamente. Se establecieron metas claras y mecanismos de retroalimentación, permitiendo corregir errores y perfeccionar el modelo de manera continua. Los resultados no tardaron en llegar. En los meses siguientes a la implementación del nuevo sistema de transporte, los indicadores sociales y económicos experimentaron un giro notable. La escolarización subió en poco más de una quinta parte, lo que significó que miles de niños y niñas pudieron asistir a clases de manera regular y segura. Para muchas familias, esto representó la diferencia entre un futuro de oportunidades y el riesgo de caer en el círculo de la pobreza. Los pequeños comerciantes vieron aumentar sus ingresos en casi una quinta parte, gracias a la mayor afluencia de clientes y la reducción de costos en transporte. Los mercados, antes vacíos o de difícil acceso, se llenaron de vida y actividad económica. El transporte urbano creció en alrededor de una 20ª parte, abriendo nuevas rutas y creando oportunidades laborales en cada barrio de la capital y de otras ciudades importantes. En apenas 12 meses, el país sumó más de 6.000 empleos directos. Talleres mecánicos, conductores, personal de mantenimiento y vendedores redescubrieron el valor de su oficio. La demanda de repuestos nacionales y servicios de reparación activó una economía circular, multiplicando los beneficios y fortaleciendo el tejido social. El dinero dejó de escaparse al extranjero. Cada billete que ingresaba al sistema circulaba dentro del país. Se pagaban salarios dignos, se arreglaban vehículos, se compraban insumos hechos en Burkina Faso. Esta dinámica estabilizó la moneda nacional, redujo la dependencia de divisas externas y blindó la economía desde su base. La gente lo notó en su vida diaria. Las quejas desaparecieron de los barrios. La sensación de orgullo y pertenencia creció como no se veía desde los primeros años de la independencia. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos vieron que sus impuestos se traducían en mejoras reales. Calles más limpias,
rostros más tranquilos, días menos pesados. El llamado modelo burkinabé empezó a llamar la atención más allá de sus fronteras. Delegaciones de países vecinos llegaron a Ouagadougou, intrigadas por la eficiencia y los resultados. Los medios de la región debatían si esta estrategia podía ser el inicio de una nueva ola de integración africana basada en la autosuficiencia y la cooperación horizontal. En este punto, el país se enfrentaba a tres futuros posibles. El primero, el realista, consistía en consolidar la estabilidad, expandir el modelo poco a poco y llevarlo a otros sectores, como la energía o la agricultura. El segundo, el optimista, apostaba por integrar la región, industrializarse y formar un bloque autónomo capaz de negociar en igualdad de condiciones con potencias externas. El tercero, el difícil, implicaba soportar la presión extranjera, las distorsiones de precios globales y el riesgo de aislamiento, lo que exigiría aún más cohesión social y creatividad interna. Cada camino implicaba riesgos y recompensas enormes. Burkina Faso podía convertirse en un referente de soberanía económica en todo el continente, o, si fallaba, regresar al ciclo de dependencia que tanto daño había causado. Aquí, cada decisión pesaba, y el equilibrio entre audacia y prudencia era decisivo. Pero, ¿qué sostenía este modelo? ¿Qué lo diferenciaba de tantos intentos fallidos en el pasado? De estas preguntas surgen lecciones concretas, capaces de cambiar el destino de cualquier nación que se atreva a intentarlo. El secreto de esta transformación no residía solo en los recursos materiales, sino en la manera de tomar decisiones y en la participación de la ciudadanía en el proceso. Burkina Faso apostó por la transparencia radical, la formación técnica continua, la producción y el mantenimiento nacional, la cooperación regional soberana y la digitalización de la gestión pública. Estos pilares no solo evitaron los errores del pasado, sino que crearon las condiciones para un desarrollo sostenible y autónomo. La transparencia radical significó que cada movimiento del Fondo Público de Movilidad se publicaba en línea y podía ser examinado por cualquier ciudadano. Así, la vigilancia pasó de ser una tarea exclusiva de organismos internacionales a convertirse en un derecho y un deber del pueblo. En los mercados, en las escuelas, en los talleres, la gente discutía abiertamente sobre los avances y desafíos del proyecto, generando un sentido de corresponsabilidad pocas veces visto en la región. La formación técnica continua permitió que el conocimiento no solo permaneciera en el país, sino que se multiplicara y adaptara a las realidades propias. Por ejemplo, la Universidad de Ouagadougou firmó convenios con instituciones de Marruecos y Sudáfrica para el intercambio de profesores y estudiantes, enriqueciendo el acervo técnico local y abriendo nuevas oportunidades de investigación aplicada. La producción y el mantenimiento nacional generaron empleos directos y redujeron la dependencia de repuestos extranjeros. Cada tornillo fabricado localmente representaba una pequeña victoria en la lucha por la autosuficiencia. Los talleres de la capital se convirtieron en centros de innovación, donde jóvenes ingenieros diseñaban soluciones adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas de Burkina Faso. La cooperación regional, ahora basada en la igualdad y el respeto mutuo, permitió negociar acuerdos logísticos y tecnológicos que beneficiaban tanto al país como a sus socios. Un ejemplo concreto fue el convenio firmado con Ghana para el intercambio de piezas de repuesto y la capacitación conjunta de conductores. Esta estrategia evitó el aislamiento y fortaleció la posición de Burkina Faso en la región. La digitalización revolucionó la gestión pública. Todos los flujos financieros y operativos del sistema de transporte podían ser monitoreados en tiempo real mediante una plataforma digital accesible desde cualquier teléfono móvil. Esto no solo facilitó la rendición de cuentas, sino que también empoderó a los usuarios, que podían reportar problemas y sugerir mejoras de manera instantánea. Pero la lección más importante fue comprender que la soberanía económica no es un estado permanente, sino un proceso que requiere vigilancia constante, autocrítica y capacidad de adaptación. Olvidar estas lecciones podría derrumbar cualquier avance,
como sucedió en otros países que bajaron la guardia y permitieron el regreso de viejas prácticas corruptas. ¿Puede este modelo inspirar a otras naciones? ¿O quedará como una excepción nacida de circunstancias únicas? La respuesta depende de la voluntad colectiva, la disciplina y la capacidad de cada sociedad para aprender de sus errores y construir sobre sus propias fortalezas. El ejemplo de Burkina Faso nos obliga a imaginar otro futuro. Durante muchos años, aceptamos como dogma que ningún país podía crecer sin endeudarse, cediendo así el control de sus recursos, su tiempo y su rumbo. Pero hoy, frente al murmullo firme de 1000 autobuses en las calles, entendemos que sí existen otras rutas. No se trata solo de dinero. Es cuestión de voluntad colectiva, disciplina y la certeza de que cada gramo de oro y cada rollo de algodón pueden ser cimientos de desarrollo, no simples garantías para acreedores lejanos. Burkina Faso no desafió la lógica colonial con discursos vacíos. Lo hizo con cifras claras, gestión abierta y una inversión que se siente en la vida diaria. La elección es profunda y urgente. Si mantenemos la dependencia, renunciamos no solo a la autonomía financiera, sino a la autoestima colectiva y al verdadero progreso. Cada vez que aceptamos la deuda como única salida, hipotecamos creatividad, empleo y hasta la dignidad nacional. ¿No merece cada país decidir su propio destino? La revolución de Ouagadougou no estalla con estruendo, sino que avanza en silencio. Técnicos que rastrean fugas de capital, artesanos que ensamblan autobuses, maestras como Aminata que ahora llegan a tiempo a su escuela. El progreso deja de ser una promesa lejana y se vuelve real, visible en minutos ganados, mercados más vivos y hospitales que ya no dependen de remesas externas para operar. Este modelo no es perfecto ni está libre de riesgos. El camino hacia la soberanía es duro, lleno de dudas, presiones internacionales y tentaciones de retroceder. Pero lo que está en juego es inmenso. La posibilidad de proteger recursos, crear empleo, reforzar la identidad y transformar la percepción que un país tiene de sí mismo. Si un Estado africano puede romper el ciclo de la deuda y priorizar la inversión nacional, ¿por qué no podrían hacerlo otros? El reto es repensar el desarrollo desde abajo, usando herramientas propias y la transparencia como defensa. Es dejar de ver la ayuda externa como destino inevitable y empezar a confiar en la capacidad de las comunidades para reinventarse. Porque la verdadera independencia no se firma en papeles, se construye cada día con decisiones pequeñas y persistentes. Hoy, cada autobús en Burkina Faso es más que un simple vehículo. Es una declaración, una invitación a reimaginar lo que significa progreso, soberanía y dignidad. La próxima vez que escuches el motor de un transporte público, pregúntate, ¿qué historia está contando tu ciudad, tu país, tu continente? A fin de cuentas, la elección está en nuestras manos. La historia de Burkina Faso demuestra que el camino de la autonomía es posible, aunque esté lleno de desafíos. El futuro de cada nación depende de la capacidad de sus ciudadanos para imaginar, construir y defender modelos propios de desarrollo. La deuda no es un destino, y la dignidad no es negociable. Así, el rugido de 1000 autobuses en Ouagadougou no solo marca un cambio en la movilidad urbana, sino que abre la puerta a un nuevo relato africano, uno en el que la soberanía ya no es un sueño, sino una realidad construida día a día, paso a paso, decisión a decisión. ¿Qué relato queremos que cuenten nuestros autobuses mañana? ¿El de la deuda perpetua o el de la dignidad conquistada? Tú tienes la respuesta. Burkina Faso ya dio el primer paso. ¿Quién sigue?